Cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos a trabajar el desarrollo de la prueba Kolmogorov-Smirnov correspondiente a nuestra fase número 4, pruebas no paramétricas del curso Inferencia Estadística. Para esta prueba vamos a tener en cuenta el estadístico que se encuentra descrito en la primera parte de nuestro documento, donde trabajamos valores absolutos. Ya vamos a recordar algunos conceptos básicos, siendo f de n, f sub n de x la función de distribución muestral y f sub 0 de x la función teórica dentro de valores absolutos de un número máximo. Acá vamos a recordar algunas cosas como máximos, mínimos, regla de Sturges, intervalos y otras cositas de estadística descriptiva. Bien, lo primero que hacemos es verificar cuál es la hipótesis. Estamos trabajando dos hipótesis teóricas teniendo en cuenta nuestra prueba de Kolmogorov. La primera hipótesis es la hipótesis nula, que dice los datos analizados siguen una distribución M, y la hipótesis alterna, los datos analizados no siguen una distribución M. Esto con base a la definición que nosotros vimos de prueba de Kolmogorov en la webconferencia. Pasos a verificar son 5. El primero de ellos es plantear la hipótesis nula y alternativa. El segundo es determinar el nivel de significancia. El siguiente es estimar el valor del estadístico de prueba. El cuarto, establecer regla de decisión. Y el quinto, tomar la decisión y las conclusiones. Variable que voy a determinar de acuerdo a las indicaciones de la guía de actividades es la variable correspondiente al porcentaje de sólidos totales. Primer paso. Plantear las hipótesis. Mi hipótesis nula corresponde a la siguiente afirmación: el porcentaje de sólidos totales se distribuyen como una normal, y nuestra hipótesis alternativa corresponde a el porcentaje de sólidos totales no se distribuyen como una normal. Recuerden que estas hipótesis salen de la definición correspondiente a la prueba de Kolmogorov. ¿Listo? Y lo que yo voy a determinar es si realmente mi variable, independientemente de la variable que yo haya seleccionado en la guía de actividades, hace referencia a una distribución normal o no hace referencia a una distribución normal. ¿Listo? Nuestro segundo paso, determinar el nivel de significancia. Continúo trabajando con un nivel de significancia de 0.05 correspondiente al 5%. Paso número 3. Estimar el estadístico de prueba. Para calcular ese estadístico de prueba voy a recordar algunos elementos fundamentales de estadística descriptiva, como lo son la media, la desviación, valor mínimo, valor máximo, valor máximo, el rango, número de datos, regla de Sturges, tamaño de intervalo y amplitud. ¿Listo? Lo primero que hacemos es, nos dirigimos a nuestra pestaña muestra, seleccionamos, copiamos y pegamos la variable que yo voy a utilizar. En este caso, mi variable es porcentaje de sólidos totales. La selecciono, la copio y la pego en el documento en la página correspondiente a prueba Kolmogorov. Listo, ya la tengo aquí pegada. El desarrollo de la media, la desviación y demás, pues ya ustedes las conocen, ya la hemos trabajado en el transcurso de las 3 fases anteriores. Determinamos la media a través de la fórmula Excel que dice promedio. Entonces, ¿promedio de quién? De la variable, de los datos correspondientes a la variable porcentaje de sólidos totales. Recuerden que vamos a tomar los datos y los vamos a pegar en la hoja donde yo estoy trabajando. No voy a ir a la pestaña muestra y voy a llamar los datos de allí. Esto pues con el fin de evitar que se nos lleguen a presentar algunas falencias con el uso de la formulación del documento final de Excel. ¿Listo? Calculamos nuestra desviación, es un desves.m porque vamos a calcular la desviación de la muestra. ¿Qué muestra? La muestra de la variable que yo voy a analizar. Desves.m y seleccionamos los datos de mi variable. Valor mínimo, en este caso voy a trabajar intervalos. Para esos intervalos necesito un límite inferior, un límite superior, un valor mínimo, un valor máximo. ¿Cómo calculo ese valor mínimo? Muy sencillo, sencillamente, pues valga la redundancia, sencillamente voy a dar igual min, que es la fórmula correspondiente al mínimo, ¿de quién? De la variable seleccionada a trabajar. Luego sigue el valor máximo,
Así como lo hicimos con el mínimo, lo hacemos con máximo. En la parte superior pueden evidenciar ustedes la fórmula que yo estoy trabajando. Voy a aumentar un poco acá. El rango, entonces para determinar el rango, acá yo les recuerdo cuál es la ecuación que vamos a utilizar y hace referencia al máximo menos el mínimo, es decir, el rango es la diferencia del valor máximo 12.6 menos el valor mínimo 11.1. Listo. Recordamos número de datos o el valor de n. Mi n es diferente al n que ustedes están trabajando. Mi n es un poco más pequeño, solamente 38 datos. El de ustedes es de 300, 400. Recuerden que es la muestra colaborativa obtenida en la fase número 2. Regla de Sturges. Recordamos regla de Sturges para calcular el número de intervalos que yo necesito en mi distribución. Esa regla de Sturges se calcula haciendo uso de la siguiente ecuación. K, que es el que corresponde a Sturges, va a ser igual 1 más 3,33 por logaritmo natural del valor de la muestra. Calculamos esos valores, quiere decir que 1, que es una constante, más 3.33 o 3.322, ustedes lo pueden dejar así, si desean lo pueden aproximar, no hay ningún problema, multiplicado por logaritmo natural de ¿quién? De E38. ¿Quién es E38? El número de datos de la muestra. Logaritmo natural de 38. Acá coincide el E38 con el número 38, pero pues es una simple coincidencia, no tiene nada que ver con el tamaño de la muestra que ustedes van a determinar. De acuerdo al valor que obtengan, en esta casilla lo vamos a aproximar. Entonces 13,08 pues lo dejamos solamente en 13. Y finalizamos con el tamaño del intervalo. Para determinar ese tamaño del intervalo o esa amplitud, sencillamente tomo el valor correspondiente al rango, que es 1.5, y lo voy a dividir entre el valor correspondiente al número de intervalos, que en este caso es 13. No pueden dejar en 13, 13.08, pero allí no afecta mucho. Eso quiere decir que la amplitud de mi intervalo va a ser de 0.12 aproximadamente. Listo. Esto ya ustedes lo manejan, por eso solamente hago una descripción general. Calculamos nuestra tabla de frecuencias. Iniciamos. La tabla de frecuencias va a tener los siguientes elementos: intervalos, límite inferior, límite superior, frecuencias observadas relativas, frecuencias observadas relativas acumuladas y frecuencias esperadas relativas. Y ese es mi estadístico de prueba. Los intervalos a desarrollar son los que yo tengo aquí, 13 intervalos. Es por ello que yo numeré del 1 hasta el 13. Listo, ahí no hay ningún problema. Lo voy a disminuir un poquito. Determinamos nuestro límite inferior. Mi primer límite inferior va a ser exactamente igual al valor mínimo. Este 11.1 es el mismo valor mínimo que tengo acá. Y mi límite superior va a ser este valor mínimo, que es E46, 11.1, pero le voy a sumar, voy a quitar esta que está inmovilizada, le voy a sumar el valor de mi amplitud, 0.11. Listo, doy Enter. Vamos a determinar todos los límites inferiores y todos los límites superiores por cada uno de los intervalos. Ahora, ustedes ven que tengo unos colores. ¿Qué quiere decir esos colores? Pues resulta que el límite superior del intervalo número 1 es el mismo límite inferior del intervalo número 2. Es por ello que los tengo en color amarillo. ¿Cómo determino mi límite superior del segundo intervalo? Tomo E47, que corresponde al límite inferior, y le sumo la amplitud. Entonces voy a tomar el límite inferior y le sumo la amplitud. Esa amplitud es un número fijo. Por ello, yo inmovilizo ese valor, ese E41, que corresponde a 0.11. Si no lo inmovilizo, ¿qué va a pasar? Pues va a comenzar a correr como si fuese un número consecutivo. 0.11, 0.12, 0.13, 0.14. Y en este momento lo necesito trabajar como un valor fijo. Doy F4 y automáticamente queda inmovilizado este valor. Y arrastramos
en toda mi columna. Listo, ahí me quedó el mismo color, entonces lo vamos a dejar así. Bien, recuerden que el límite inferior es el mismo límite superior del intervalo anterior, que son los que tengo en colores. Y el límite superior es la suma de este límite inferior más la amplitud. Listo. Ahora pasamos a la frecuencia observada. El cálculo de esta frecuencia observada hace referencia a la cantidad de veces que se repite el dato. Es similar a la frecuencia absoluta que todos conocemos. Mucho cuidado. Esta fórmula, esta matriz o esta tabla de frecuencias, perdón, está organizada como una matriz. Así que estos valores yo no los puedo borrar de forma común y corriente y muchas veces podemos estar dañando o podemos estar estresándonos si no lo hacemos de manera adecuada. Es por ello que yo dejé una nota que dice: está configurado como matriz, no se puede borrar uno por uno de los datos que yo tengo acá. Para eliminar estos valores y calcular los que ustedes desarrollaron, se debe dar clic en una celda, cualquiera de las celdas, y oprimir al tiempo las teclas Control, Shift y Enter. Es decir, si yo me voy a parar acá en esa celda y yo le voy a dar borrar, no me va a dejar borrar, automáticamente voy a dar Control, Shift, Enter. Y ahí sí va a borrar todos los valores de esta columna. ¿Cómo determino las frecuencias observadas? Estas frecuencias observadas son muy sencillas de determinar. Acá tengo pues la ecuación, la voy a explicar, la formulita en Excel y ya borramos y les digo. ¿En qué consiste? Yo voy a determinar las frecuencias de quién, de la variable que estoy trabajando, que es la que tengo en color azul. Punto y coma, le voy a dar los límites superiores de toda la tabla. ¿Listo? Cierro paréntesis y doy Enter. No se puede cambiar parte de una matriz. Esto es lo que yo les mencionaba hace un momento. Doy a aceptar, doy clic acá y como no me deja borrar los valores, ya borré y yo voy a dar Enter y no se puede hacer absolutamente nada, no se estresen. Ya les digo nuevamente, deben dar clic Control, Shift, Enter. ¿Listo? Y me borra absolutamente toda la tabla. Iniciamos. Me paro sobre la primera celda y selecciono los datos que tengo. Recuerden que en este caso yo estoy trabajando con una matriz tan solo de 38 valores. Su matriz es de más de 400. Por ende, deben aumentar el número de espacios en blanco porque les van a salir muchos más intervalos acá. ¿Listo? Una vez tenga seleccionada, tenga sombreada toda la columna, lo que hago es irme a la barra de fórmulas. Igual frecuencia, acá tengo frecuencia, doble clic y frecuencia de quién, bueno, frecuencia de los valores correspondientes a sólidos totales, hasta el último valor, listo, punto y coma, y el límite superior de cada uno de estos. Selecciono los límites superiores. Cierro paréntesis y vuelvo a dar. Si ustedes dan Enter no les va a funcionar. Deben dar Control, mantener seleccionado Control, luego Shift, mantener seleccionadas las dos teclas y finalmente la tecla Enter. Y suelta. Listo. Automáticamente ya vamos a tener, bueno, el resto de la tabla, pero el resto de la tabla está con espacios en blanco. Se los dejé para que ustedes puedan completar esta información. Nos vamos con la frecuencia observada relativa. ¿En qué consiste la frecuencia observada relativa? En hacer la división de la frecuencia observada sobre el número total de datos que tengo. Número total de datos, 38 valores. Listo. ¿Cómo calculamos la frecuencia observada relativa? Tomo mi primer valor de la frecuencia observada, que es 1, y lo divido en 38. ¿Listo? No es más. Ahora, tomo mi segundo valor y lo divido en 38. Tercer valor y lo divido en 38. Como todos van a estar divididos entre 38, 38 ya se vuelve una constante. Es por ello que inmovilizo ese
este comando de G64 correspondiente al número 38. Si ustedes no lo inmovilizan, recuerden que se va como un número consecutivo, 38, 39, 40, etc. Es por ello que se inmovilizan acá. Y cuando ya esté inmovilizado, toman ustedes y arrastran. ¿Listo? Frecuencia observada relativa acumulada. Muy sencillo, también la tengo en colores por una razón. Voy a tomar el número anterior. Para la primera va a quedar exactamente igual. ¿Cómo se calcula la segunda? Bueno, ya la segunda es el valor de la frecuencia observada relativa acumulada anterior más la frecuencia observada relativa. Y ese va a ser igual. Listo. La siguiente. Frecuencia anterior, frecuencia acumulada anterior, más la frecuencia observada relativa. Enter. En este caso no necesito inmovilizar nada porque sí necesito que sean consecutivos. Listo. Yo les dejo allí la primera parte para que ustedes continúen. Finalizamos con la frecuencia esperada relativa. ¿Cómo se calcula? Vamos a hacer uso de nuestro límite superior. Vamos a hacer uso de nuestro mínimo y de nuestro rango. Entonces, el cálculo de la frecuencia esperada relativa tienen un comentario donde está la fórmula para que la puedan calcular. Límite superior menos mínimo y este resultado lo dividimos entre el rango. Límite superior de cada una de las celdas, este que está acá, menos E35 que corresponde al valor mínimo. Y esto lo dividimos en 37 que corresponde al rango. ¿Cuáles inmovilizamos? Inmovilizamos las que necesitamos que queden fijas. En este caso será el E35 que es el mínimo y el E37 que es el rango. Una vez inmovilizadas, toman de la parte inferior derecha y arrastran hacia abajo. Y finalizamos con nuestro estadístico de prueba. El estadístico de prueba para nuestra prueba no paramétrica de Kolmogorov es muy sencilla. Valor absoluto, ¿cómo se representa el valor absoluto en Excel? Con un ABS. Me dice ABS de quién? Bueno, de I46 que corresponde a la frecuencia observada relativa acumulada menos la frecuencia esperada relativa. Y doy Enter. Acá no tienen ustedes que inmovilizar nada porque sí necesito que sean consecutivos. Y lo tomamos hacia abajo. Me va a quedar en 0 porque estos valores los tengo en 0. Listo. Algo a tener en cuenta acá. Los valores de la frecuencia observada relativa acumulada no pueden superar frecuencia esperada relativa. No puede superar el 1. Si supera el 1 quiere decir que algo acá abajo. El último valor es 0.99. Si no, o sea, si supera acá y me da 1.8, 2. Algo, quiere decir que algo en la frecuencia esperada relativa estamos haciendo mal. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Y recuerden pues al momento de borrar que sobre todo esta columna, está configurada como matriz y que no se puede modificar. En la parte inferior tenemos las fórmulas correspondientes para calcular la frecuencia esperada relativa y el cálculo del estadístico de prueba con valor absoluto. Ahora vamos al paso número 4, establecer la regla de decisión. Cálculo del estadístico de prueba. Ese estadístico de prueba se determina con la fórmula que está en la parte superior. Valor máximo del valor absoluto. ¿Listo? Entonces ya la determinamos acá. Dice el valor máximo del valor absoluto de los que yo tengo acá. Entonces, máximo de K46 hasta K58. Si ustedes tienen 200 valores acá, debo tener el rango de los 200 valores acá. En este caso, como tengo pocos valores, pues este dato es un aproximado. Nivel de significancia, ya ustedes saben cuál es el nivel de significancia que estamos trabajando. Cuidado con el valor de n, acá lo deben modificar.
y el estadístico obtenido en la tabla. Ese estadístico teórico tenemos varias formas de calcular. En algunos casos lo he desarrollado con una fórmula en Excel y en otros casos pues me ha gustado más explicarles cómo lo pueden identificar ustedes en la tabla. Tenemos una tabla para calcular el estadístico teórico de la prueba Kolmogorov y ese que tenemos a continuación. Esta tabla la encuentran ustedes en internet, no hay ningún problema. Aquí va. ¿Qué vamos a revisar? ¿Cuál es el valor del nivel de significancia? Entonces el nivel de significancia es 0.05. Y acá tenemos los grados de libertad. Si los grados de libertad superan el número 35, acá no hemos calculado los grados de libertad, pero efectivamente supera el número 35. Entonces tenemos en cuenta esta fórmula que está en la parte inferior. 1.36, que es una constante, y lo multiplicamos por la raíz de n. Y es la fórmula que yo tengo calculada aquí en mi tabla. 1.36 por la raíz de n. ¿Quién es n? 38. Entonces, igual, coincide con la celda E38, pero pues es una casualidad. Entonces, ustedes le pueden colocar 1.36 raíz de 298 o 400, de acuerdo al valor de n que tengan ustedes. O sencillamente seleccionan la celda donde está el número de datos. Damos Enter. Y ya tenemos el estadístico obtenido. Calculamos la hipótesis. Para calcular esa hipótesis determinamos cuál es la regla de decisión. Si el estadístico calculado, que es el que tengo acá de color amarillo, o el estadístico de prueba, dejémoslo como estadístico de prueba, es menor o igual que el estadístico crítico es el de la tabla, que es ese que está acá, se acepta la hipótesis nula, de lo contrario se rechaza. En este caso, el estadístico calculado es menor al estadístico teórico, por tanto, se acepta. Entonces, en conclusión, se acepta la hipótesis de nula, por tanto, el porcentaje de sólidos totales sí se distribuye como una normal. Y con esto finalizamos nuestra prueba no paramétrica correspondiente a Kolmogorov-Smirnov. Muchas gracias.